¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto de jueves. Lidia Cacho ayer recibió una de las mejores noticias de su vida. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado por la periodista de encubrir una red de pornografía infantil y denunciado ante la justicia por tortura y violación de derechos humanos, fue detenido en Acapulco, Guerrero. Llega la justicia finalmente para Cacho y para las posibles víctimas del llamado Gober Precioso. Veremos qué piensa la mesa. Y en otros temas de justicia, el empresario mexicano Alonso Ancira llegó ayer a nuestro país desde España. Ancira era el director de Altos Hornos de México y fue extraditado para ser juzgado por el delito de lavado de dinero. ¿Seguirá el juicio en casa como Lozoya o si habrá justicia en este caso? ¿Hasta qué miembros de la clase política llegará este juicio? Y esta noche retomamos el tema de la política energética, ya que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como inconstitucional la política impulsada por la secretaria Rocío Nale. ¿Invalida esto también la iniciativa de reforma a la industria eléctrica o es un vistazo a lo que viene en esta discusión? Escucharemos y veremos los contrapuntos en el debate. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Como un coscorrón, así fue como Mario Marín Torres describió la detención ilegal de la periodista Lidia Cacho en el 2005. En una llamada dada a conocer meses después, el empresario Kamel Nasif llamó a Marín mi Gober Precioso y el héroe de la película. Tras la detención, Cacho presentó una denuncia de los hechos que fue descartada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando a Mario Marín libre de toda culpa. En 2019 se giró una nueva orden de aprehensión en su contra y ayer el exgobernador de Puebla fue detenido en Acapulco, Guerrero. Veamos el contexto. En 2005, la periodista Lidia Cacho publicó Los demonios del Edén, un libro donde denunció una red de pornografía y prostitución infantil que operaba en Cancún, donde ella residía. Según el libro, en esta red participaban el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, además de los empresarios Kamel Nasif, Jan Zúcar Curi y el ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Adolfo Caram. En diciembre de ese mismo año, Cacho fue detenida y trasladada vía terrestre desde Cancún a Puebla, acusada de difamación y calumnias. Liberada gracias a la presión mediática, la periodista denunció a Marín Torres, Kamel Nasif y Zúcar Curi por abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación. En 2006 se difundió una conversación telefónica donde Kamel Nasif le agradeció a Marín su ayuda para dar una lección a la periodista. En 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no hubo violación grave a las garantías individuales de Cacho y Marín quedó exonerado. En 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano. En enero de 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Cacho y el primer Tribunal Unitario de Cancún emitió una orden de aprehensión contra Marín y ex colaboradores suyos por los actos de tortura cometidos contra la periodista. Este miércoles, el ex gobernador fue detenido en Acapulco, Guerrero. Punto y contrapunto. Y desde aquí va un abrazo y un reconocimiento, por supuesto, al trabajo y a la trayectoria de Lidia Cacho, quien ayer, justamente cuando conocía esto, en su cuenta de Twitter puso una serie de tweets. Dos de ellos, el primero de ellos dice: la FGR México me avisó en cuanto detuvieron al exgobernador Mario Marín, escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Vamos por todos. Y el segundo tuit que puso es: se vuelven a reunir los cómplices, pero ahora en condiciones muy diferentes. Ya no hay fiesta ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos de los pederastas. No hay brindis ni celebración, el periodismo es el camino hacia la justicia y desde aquí mi reconocimiento nuevamente y un abrazo muy solidario a Lidia Cacho. ¿Cómo ves este tema? Empiezo contigo, Estefanía. Evidentemente para el feminismo y para las mujeres que han acompañado también a Lidia ha sido un tema que hemos seguido muy de cerca, muchas y muchos. Sin duda, una feminista muy reconocida y de piel muy gruesa para haber aguantado todo esto. Yo creo que el Estado mexicano estaba en deuda y todavía en muchos sentidos, porque habrá cosas que no pueda recuperar, como haber sido exiliada por todos estos casos de violencia que sufrió y de acoso constante. Y además es un reflejo de lo que ha sufrido el periodismo en México y que se exacerbó durante el tiempo de Felipe Calderón, donde la impunidad parecía que imperaba y no se podía hacer nada en contra, no solo Lidia Cacho, Olga Warner, que también hoy le mandaba un abrazo a Lidia porque estuvieron juntas en una trinchera
una trinchera muy, muy peligrosa y creo que muy escalofriante también, fueron momentos muy complicados. Y este momento revivió, creo que uno de los momentos más escalofriantes en la historia política de México, que fue esta conversación muy, muy fea, muy lúgubre entre un empresario y un gobernador, en el que se hablaba de niñas menores de edad como si se tratara de regalos y de intercambios. Y creo que finalmente llegó este reconocimiento de que no está bien, no solo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también desde el Estado, y creo que es un gran mensaje para que no sigan estos casos de impunidad. Tardó mucho en llegar y la verdad es que yo estoy convencida de que si no existiera una política de verdad de resarcir el daño, de verdad de no repetición, de verdad de acabar con esos casos de impunidad, probablemente este momento no habría llegado nunca. Y yo estoy muy feliz, pero también muy triste de que hayan pasado estas cosas y que se haya dado en este país. Creo que todavía hay una red y un entramado muy complicado que no se ha terminado, y en el que están empresarios y gente de todos los partidos y de todos los colores que no han terminado de pagar por esto, y en el que todavía hay víctimas. México es de los países que tiene más trata de mujeres y creo que es momento de hablarlo también junto con esto, y que hay muchas otras periodistas que también están hablando de esto y que esperemos que no corran con la mala suerte de Lidia Cacho de vivir en un país tan impune, ¿no? Y yo celebro... con tanta violencia de género y candidatos denunciados también, ¿no? Definitivamente también creo que es un mensaje en ese sentido también para todos, incluso desde otro tipo de declaraciones, y espero esta dureza y esta mano dura para lo que está pasando ahora, y que no nos esperemos otros 14 años para buscar justicia en estos casos, ¿no? Pues ahí está la opinión de Estefanía Veloz, abogada y feminista. Se me fue presentarles por la emoción del programa, evidentemente. Ana Villagrán, ahora concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué le contestas a Estefanía? ¿Coincides también con esta lectura? ¿Cómo ves lo que ha acontecido en torno a este caso? Yo lo celebro muchísimo, querido Genaro, porque México es el país número 1 que consume pornografía infantil. La pornografía infantil, las violaciones a los infantes, las violaciones que se dan en el seno familiar, son de los delitos que más se callan, que menos se denuncian, y por la edad de la víctima pasan muchísimo más años para que comprenda qué fue lo que le ocurrió, y después de eso que se decida, si es que se decide actuar para buscar justicia. Entonces este caso realmente creo que no solo nos tiene que hacer sentir muy felices por la injusticia que cometieron contra Lidia Cacho, que pues definitivamente pues ya era una heroína, y pues ahora... Qué bueno que se esté dando esto, se le tiene que reconocer a quien se le tenga que reconocer, qué bueno que haya figuras que fueron así de poderosas en algún entonces que hoy están cayendo. Eso nos hace creer que entonces realmente el país sí puede tomar un mejor rumbo. Desde el Partido Acción Nacional nosotros hemos tenido varias voces que durante muchos años han estado señalando el tema de la pornografía. En la última legislatura, Josefina Vázquez Mota presentó varias iniciativas que le recomiendo pues a quien le mande los temas a Estefanía, que busque las iniciativas de Josefina Vázquez Mota, porque han estado promoviendo mayor castigo para las violaciones de infantes. Y también tuvimos un exdiputado que hoy está muy metido en temas del INE, Agustín Castilla, que durante muchos años, durante su gestión como diputado federal, estuvo buscando mayor castigos para aquellos que abusaran de niños menores de edad. Entonces, solamente en el 2013, porque no hay una cifra más actualizada, se habían encontrado en nuestra policía cibernética que hay que darle más recursos, empoderarla más para castigar a estas personas. 12,300 cuentas personales de internet que difunden pornografía infantil. Entonces estamos realmente pues con un país que está enfermo en este sentido, y pues con estos pues victimarios que no entiendo ¿Cómo pueden abundar, ¿no? Entonces, nada más, pues, para cerrar, así como ahora se está haciendo justicia con Lidia Cacho, pues decirle a aquellas víctimas de Salgado Macedonio que no se rindan, que a pesar de que Morena está avalando que este señor sea hoy candidato a la gobernatura de Guerrero, que sigan levantando la voz, que si ya Lidia Cacho logró que una persona tan violenta pues logre pisar la cárcel, pues que también las víctimas de Salgado Macedonio en algún momento tengan luz, ya que a Morena no le interesa la justicia contra las mujeres violadas. Y también, por ejemplo, retomar, ahorita que lo decía mi compañera, el tema de personas que fueron perseguidas, que Kate del Castillo también en algún momento pues fue, obviamente no con la magnitud del caso de Lidia Cacho, pero también amenazada por el gobierno anterior, sí, el sexenio priista, y pues Kate se tuvo que refugiar en Estados Unidos porque también temía por su vida. Hoy es un caso que tampoco se ha retomado, pero el tema aquí es como muchos pues que tienen poder creen que pueden hacerle daño a otros de esa manera, y
pues nada, Bien. esperar que de verdad la pornografía infantil se termine algún día, porque es algo asqueroso. Bien. José Ignacio Razo hoy nos acompaña también, ya ha estado en la mesa con nosotros, columnista en el periódico El Informador y empresario también. ¿Cómo ves este tema? Bienvenido de nueva cuenta a la mesa. Bueno, gracias, Genaro. Bueno, concuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Para mí es una gran noticia, de la que resaltaría la valentía y la perseverancia de Lidia Cacho, que después de 14 años de lucha por fin lo ve caer, a pesar de los reveses en el sistema de justicia, o de la propia Sánchez Cordero, como lo recordó hoy Lidia Cacho. Que era ministra de la Corte, ¿no? Que era ministra de la Corte, y hoy justo habló del tema Lidia Cacho. Me parece importante resaltar 3 problemas que quedan en evidencia. 1, el problema de ser periodista en México. El año pasado fuimos el país con más periodistas asesinados, arriba de países como Afganistán. 2, el mercado que existe de pornografía, explotación infantil, trata de personas y violencia en contra de las mujeres. Si no vemos el fondo, no solo veremos justicia en un caso y no en un sistema vigente de colusión entre el poder, la delincuencia organizada, el dinero, la impunidad y la sociedad. Y 3, nos recuerda casos como el de Cuauhtémoc Gutiérrez, de trata de mujeres en el PRI de la Ciudad de México, o el respaldo que estamos viendo hoy a Salgado Macedonio para ser candidato a gobernador. Esperemos que la lucha de Lidia Cacho lleve a condenas de todos los culpables y sea un mensaje: ni un periodista más, ni una niña más, ni una mujer más. ¿Cómo lo ves, Alejandro? En efecto, Lidia publica un texto en el periódico El País, en donde habla de su experiencia prácticamente como una persona, no quiero citarla mal, lo pone como mi tortura, el exilio y los criminales, justamente en el periódico El País. ¿Cómo lo ves? Sí, el texto es estremecedor. Y fíjate cómo han cambiado los tiempos. Pasamos del gober presoso hoy al preso horroroso. Y te habla de los delirios del poder, de cómo se sentían esta casta de intocables, de que se iban a salir con la suya, de que iban a quedar en total impunidad. Y creo que es un recordatorio del régimen del que venimos y del que ya no queremos volver, y que estas personas, no como Kamel Nacif le dijo en aquella infame llamada telefónica que se publicó en medios, pues estas personas ya no son los héroes de esta película, sino están tratados como tienen que ser tratados, y es como delincuente. Porque Cacho fue secuestrada, fue torturada física, psicológica y sexualmente durante más de 20 horas por agentes del Estado, y efectivamente, como lo dijiste, Genaro, tomó más de 14 años en llegar la justicia. Ya el Estado mexicano había ofrecido disculpas públicas a la periodista, que es no solamente un acto de reparación moral, sino también de reconocimiento, de asumir que fueron agentes del Estado quienes perpetraron estos crímenes atroces. Y creo que es un paso en la dirección correcta. Hay que salir de esta crisis humanitaria garantizándole a periodistas y a defensores de derechos humanos pues que puedan ejercer libremente sus derechos. Lo cierto es que también aquí prevalece una red de protección. Lidia Cacho incluso señalaba en este artículo que tú comentas que esos tentáculos llegaban a las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y que el ex subprocurador de investigación de delincuencia organizada, la CIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien murió en el accidente, accidente no sabemos, ¿verdad?, entre comillas, en donde también lamentablemente perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y que otra periodista muy valiente, Olga Warnat, atribuye eso a un atentado por parte de quien hoy está preso por delitos, por delincuencia organizada en Nueva York. Me refiero a Genaro García Luna. Fue el encargado de armar esta carpeta de investigación que detectaba incluso cómo esto era un entramado complejo de red de protección de empresarios pederastas, pedófilos, torturadores, hasta los más altos niveles de gobierno. De ese nivel de putrefacción es que el país está saliendo. Vi la mano levantada de Veloz, que creo que quería comentar un punto más adelante. Sí, a ver, no se trata solamente del consumo de pornografía infantil, y no se trata de venir a hacer anuncios de iniciativas del Partido Acción Nacional. Y me parece que la falta de congruencia en hoy decirse partido aliado de Lidia Cacho, cuando fue la primera en denunciar que eran 2 de sus expresidentes los que le estaban victimizando, los que le estaban persiguiendo, los que no le dieron apoyo, así como a Olga Warnat, a quien hoy no le han pedido disculpas, a quien hoy han incorporado a Felipe Calderón a su propio partido y a su esposa, y hoy vienen a decirnos que son aliados y aliadas de la causa.
A mí me parece muy complicado y creo que Lidia Cacho no estaría nada de acuerdo en lo que se dijo respecto a esto, porque creo que sí, que el Partido de Acción Nacional le debe mucho, y no solamente como un anuncio del PAN, sino como habiendo puesto 2 expresidentes en los que se exacerbó la violación de derechos humanos de periodistas, en los que no se podía hablar mal del presidente, en los que se tuvieron que exiliar muchísimos, y hay más de 2 o 3 libros que hablan de esto, y no hemos recibido una sola disculpa, y al contrario, lo que buscan hoy es darle fuero a alguien que se llama Felipe Calderón, que debería pagar por eso, y que hoy también debería estar en la cárcel junto con ese exgobernador, y que también debería estar en la cárcel siendo investigado por esto. Hay muchos casos, el exgobernador de Baja California, donde imperaba también una red de pedofilia, y el PAN jamás dijo nada. Yo sí creo que venimos de muchos gobiernos, pero sobre todo de 2 en los que todavía no se ha dicho, del PRI sabemos que es corrupto y se ha dicho mucho tiempo, y creo que hoy también el PAN le debe una explicación a Lidia Cacho y a otros periodistas a los que todavía no se les ha dado justicia. Bien. Hay 20 segundos si quieres, Ana, contestar, y si no, vamos al siguiente. Sí, gracias. Nada más creo que después de compartir ya casi 3 años en la mesa, Estefanía no sabe que, hola Estefanía, me llamo Ana Villagrán y vengo aquí a exponer mi punto de vista. Yo no soy el PAN, yo no soy los errores que ha cometido mi partido a lo largo de los años, pero sí soy una mujer, como soy mujer, no le puedo quitar mérito al tema de la pornografía infantil. Creo que este es el meollo, porque era la causa que estaba buscando Lidia Cacho, que desapareciera del país, y esto sigue existiendo, ¿ok? Entonces, lo único que quiero señalar es que justamente no podemos quitarle el dedo del renglón a la pornografía infantil, y los ataques que recibió Lidia es algo que no se puede volver a repetir, pero el tema es que estamos viviendo en un país que es terrible. Entonces, qué bueno que Lidia reciba justicia, lo repito, espero las víctimas de Salgado Macedonio, que tu partido está impulsando, querida Estefanía, pues reciban también la justicia que necesitan, y que esto de verdad marque un parteaguas para que nunca más vuelva a haber víctimas como Lidia. Bien, bueno, hacemos una pausa y regresamos con otro tema que también tiene que ver con justicia. El empresario Alonso Ancira llegó ayer a México extraditado desde España. Debe enfrentar las acusaciones de soborno a Lozoya por la venta de agronitrogenados, una planta chatarra que adquirió Petróleos Mexicanos Pemex en el sexenio de Peña Nieto. Avanzará ahora sí el caso Lozoya. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el empresario mexicano conocido como el Rey del Acero, Alonso Ancira, llegó a México a eso de las 11 de la noche. Aunque de inmediato fue trasladado al reclusorio norte en la Ciudad de México, el juez pospuso su audiencia porque Ancira se sintió mal. Fue hasta las 2 de la tarde de hoy y con la protesta de su defensa cuando se reanudó la sesión para definir si puede seguir su proceso en libertad condicional. Ancira es acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados. La transacción causó daños patrimoniales a Petróleos Mexicanos, a Pemex, por el sobreprecio que se pagó por la planta considerada chatarra. Para conseguir la operación, Ancira supuestamente sobornó a Emilio Lozoya, quien era director de Pemex, con $3.5 millones. Lozoya, quien también fue detenido y extraditado desde España, espera desde su casa que se resuelva su solicitud para acceder al criterio de oportunidad, en el que deberá aportar información para evitar ser enjuiciado. Sobre la compra de agronitrogenados, el presidente López Obrador ha dicho que se deben devolver los más de $200 millones que se pagaron de sobreprecio. El pasado 13 de enero, en un comunicado a AMSA, Altos Hornos de México, informó que acordó pagar en un plazo de 4 años la cantidad de $200 millones que el gobierno de México demanda por la operación de compraventa del complejo petroquímico agronitrogenados. Con este acuerdo, ¿pueden ir a librarse de las acusaciones o la Fiscalía General debe seguir el curso del proceso? Veamos qué opina la mesa. Empiezo contigo, Alejandro. Nuestro excompañero de mesa, Martín Vivanco, decía, nadie va a pisar la cárcel por estos temas, ¿no? Ahorita está Ancira, digamos, en juicio, están evaluando si lo mandan en efecto a su casa. ¿Qué ves en este juicio? ¿Hacia dónde va? Pues creo que es también una muy buena noticia en contra de la impunidad y de la simulación, porque si es o era raro ver a peces gordos de la política pisar la cárcel, aún más extraordinario, aún más escasos son los grandes empresarios, traficantes de influencia, corruptos, los que manejan el poder económico de este país, como este magnate de siderurgia, teniendo que afrontar como cualquier
otra persona, teniendo que vérselas con la ley. Creo que es un mensaje en la dirección correcta de que no hay intocables, de que no hay ningún pacto de impunidad y quien la debe, la paga. Yo cuando escucho a veces estos planteamientos acríticos de que la 4T incumple los contratos de la reforma, emanados de la reforma energética, siempre me viene a la mente idea de agronitrogenados, ¿no? Dicen, no, es que el incumplimiento no da certidumbre, da inestabilidad a los mercados, no generará inversiones. Veamos de qué tipo de contratos estamos hablando, porque agronitrogenados, como bien lo dijiste, Genaro, es una fábrica de fertilizantes que estaba en condiciones de chatarra y se vendió a precios de oro. Todo esto también como parte del entramado de Odebrecht y del soborno, la captura del legislativo por el poder económico para aprobar la reforma energética, con el subsecuente soborno a Emilio Lozoya, que fue el operador de esta trama. Entonces, pues qué bueno que llega Ancira, podrá refrescarle un poco la memoria a Emilio Lozoya, porque si bien se ha llegado al criterio de oportunidad, no basta con sus dichos, tiene que ofrecer pruebas que sean contundentes, y me parece que en todo este expediente de Odebrecht, lo que pueda dar de testimonio Ancira, uno de los personajes claves, va a ser fundamental para llegar al núcleo del asunto. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Coincides con esta lectura? Le hemos dado seguimiento en esta mesa al tema de Lozoya. Están conectados, evidentemente. ¿Cómo ves hacia dónde va este juicio hacia Ancira? Yo comparto parcialmente la opinión de Alejandro. Lo que sí comparto es que es una buena noticia en contra de la corrupción y es un acierto para la Fiscalía. Está por verse cuál es el desenlace y si no termina en un caso más de impunidad. Queda en evidencia la complicidad que existe entre el poder político y el económico, y esperamos que los discursos que se han dicho no se queden en palabras y Ancira, Lozoya y los que resulten culpables respondan. Es importante hablar de la corrupción del pasado, me queda claro, pero sin liberar culpas a la corrupción del presente. Necesitamos que todos los casos se persigan sin dar carpetazo. Y me refiero a casos como Pío López Obrador, Bartlett, los 48 mil millones de pesos en Andorra o la posible corrupción en los programas sociales como en el caso de los ninis. Queda esperar y ver qué camino tomará la Fiscalía en el caso de Ancira y si se buscará justicia o que regrese lo robado a cambio de quitar los cargos. Y por último, me parece que este es un golpe de poder por parte del presidente y un mensaje claro que va dirigido a sus adversarios. Es un mensaje muy claro de tengan cuidado porque voy por todos. Ana, ¿cómo lo ves? ¿Coincides con esta lectura? También me alegro y también comparto un poco la duda de mi compañero. Por supuesto que estaría increíble que este personaje llegue a la cárcel, o sea, porque creo que hablaría como de este sentido de sed de justicia que estamos buscando las y los mexicanos después de un sexenio tan corrupto como pues el que antecedió a este, ¿no? El tema es que a mí también me gustaría que se analizara más allá de pasiones, si lo que le conviene realmente al país es que este hombre devuelva los $200 millones, como lo plantearon sus abogados, en 4 pagos anuales de 50 millones cada año, como una acción reparatoria para poder pues recuperar parte del dinero robado. A mí me gustaría más realmente que pues el país se viera fortalecido como en esa resarción de este daño de esta manera económica, que verlo en la cárcel, donde probablemente pues en algunos años moriría porque ya es una persona grande y dicen que está muy enferma, y que el país se quede exactamente igual. Me parece que estamos en un momento económico donde el presidente y la Cuarta Transformación le han echado muchísimo dinero a la basura a Pemex. Hemos hablado mucho de las obras inútiles que están haciendo, lo del aeropuerto que no sabemos qué ha pasado, lo del avión que no lograron rifar y ni siquiera juntaron el dinero que prometieron, lo del Tren Maya y así. Entonces estamos pues en un periodo de derroche donde se han gastado muchísimos fondos, donde no pueden comprobar muchas cosas, donde nos enteramos que el año pasado costó 10 veces, quién sabe cuánta cantidad mantener el Palacio Nacional. Es decir, en temas económicos hay bastantes focos rojos encendidos. Entonces a mí me gustaría más que la manera en la que paga Alonso Ancira sea devolviendo estos $200 millones y pues que de alguna manera pues que quede como bien claro que pues esa es una manera más útil para el país que el que él pise la cárcel. Si sus abogados y la Fiscalía General de la República deciden que no, que tiene que llegar a la cárcel y que además tiene que pagar otros 4.200 millones de pesos, que era lo que al final le estaban pidiendo extras a lo que costó todo este show,
Bueno, pues que así sea, pero el tema es que creo que el país necesitaría más pues la devolución del dinero que solamente que llegar a la cárcel. Pero lo que importa es que la corrupción se castigue. Creo que ese tiene que ser el mayor mensaje a esto y para los que en este momento están cometiendo tantos actos de corrupción. Veloz. Sí, es un proceso que va a llevar algo de tiempo, creo. Se canceló la audiencia y el amparo que se le concedió no significa que no se le vaya a llevar a la justicia. Creo que son dos procesos distintos. Todavía falta la audiencia y veremos. Y a esta petición de los $200 millones se le agrega otra petición que hizo Pemex a Gertz Manero pidiéndole que se le agregaran a esos otra deuda que tiene de $4 millones, me parece. Así que eso creo que posibilitaría que se le imputara muy pronto. Y sí, y remueve la sangre en el caso de Emilio Lozoya. Y creo que no vamos a terminar el año sin que se vea por lo menos peces gordos, como decía Alejandro, en el caso Odebrecht, sin duda. Creo que esto es no solo un gran mensaje, pero un gran paso, y recordemos siempre que cuidando la presunción de inocencia y sus dimensiones, es un proceso largo y va a llevar algo de tiempo, y también entendamos que los procesos son así. No esperemos ver de la noche a la mañana, sigamos las audiencias, y yo sí creo que van a pisar la cárcel, no solo uno, varios, ¿no? No solo uno, varios. Alejandro tenía la mano levantada. Y la pregunta de Ana me parece pertinente. O sea, si hay que o no que aceptar que se paguen estos, que se regresen estos $200 millones de manera en abonos, digamos, y con esto habría una restitución del daño. Pero si con eso también debería o no librar la cárcel, pues señor que está acusado por este tema. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Y vi que levantaste la mano además también. Sí, tengo que disentir contundentemente de lo que plantea Ana, porque lo que dice es que los ricos sí pueden comprar su libertad, mientras que quien cae en la trampa de la pobreza, entonces sí que se quede en la reclusión. Contrariamente, creo que tiene que devolver lo robado y además cumplir su sentencia. Quizás pueda haber una negociación para una reducción, pero de que tiene que cumplir su sentencia, eso creo que no está a discusión. Así es. A ver, Ana. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro, entonces, ¿por qué no o está ocurriendo lo mismo con Emilio Lozoya? O sea, ¿por qué Emilio Lozoya está recluido en su domicilio y Alonso Ancira pues lo quieren ver en la cárcel? Es decir, lo que yo quiero decir, a mí me gustaría a los dos verlos a la cárcel. O sea, son dos personas que vienen de un sexenio priista donde se robó muchísimo, y ninguno de los dos ha dado alguna prueba que lleve al que nos importaría, que sería Peña Nieto, ¿no? En términos de la corrupción. Pero a lo que voy, si quieren que ocurran las dos cosas, también yo quisiera saber por qué con Lozoya ya no sabemos nada. Porque de repente es el personaje estrella de las mañaneras y de la noche a la mañana ya se nos olvidó y ya estamos hablando, no sé, ¿cuál fue el show de hoy? O sea, ¿cuál fue el mensaje de hoy? De repente se pierde. Entonces, quieren que Alfonso Ancira pague, pero con Emilio Lozoya sí le dieron pues lo que él pidió. Sí, a ver, yo ahí coincido porque lo de Lozoya en efecto ha estado en la cobertura mediática conforme hemos ido sabiendo a cuentagotas un poco del proceso, ¿no? Porque hay un proceso que se está llevando, digamos, una investigación, y de repente pues o trasciende algo o dan a conocer algo y regresa el tema a la discusión. Ahorita, por ejemplo, por el tema de Ancira y su extradición a México, volvemos a tocar el tema de Lozoya, pero realmente del tema de Lozoya hoy no sabemos nada. Estamos esperando que haya más evidencias y más investigación para que haya un juicio, y para que no sea un juicio mediático, sino que se respete precisamente esa presunción de inocencia, ¿no? Y que si son culpables, en efecto, ambos a la cárcel. Y yo ahí sí coincido con Alejandro, pues que regrese el dinero y que además cumpla una sentencia si se encuentra culpable, ¿no? ¿Alguien quiere concluir este bloque? Dos manos levantadas. A ver, rápido, Alejandro, y luego Veloz, y luego José Ignacio. Porque Lozoya se llegó al criterio de oportunidad, y cuando colaboras para llegar al meollo del asunto y desentramar toda esta trama delincuente, pues tienes algunos beneficios, pero sigue su proceso penal y tiene que dar pruebas contundentes, mismas que hasta la fecha pues ha dejado muchos pendientes. Entonces, pues sí, también coincido que es una medida polémica, pero también producto de este criterio de oportunidad y que tiene que dar resultados pronto. Rapidísimo, Veloz. Sí, nada más recordaría lo que dijo el abogado de Ancira en España, diciendo que no permitieran la extradición porque se trataba de un tema político. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la banalización del término perseguido político? Es que se está utilizando mucho, y que creo que no se trata de eso, ¿no? En un país en el que de verdad sí ha habido perseguidos políticos, queda claro que los corruptos ya se quieren apropiar de este término, ¿no? Y finalmente, José Ignacio.
Es en el mismo sentido que me parece que es muy peligroso que se genere un hábito y dejar un precedente que se puede estar negociando la libertad de diferentes formas, ya sea a través de dinero, y eso en México creo que va a aumentar la impunidad siempre que les demos ventajas o posibilidades de salida. Muy bien. Bueno, déjenme hacer rapidísimo una pausa. Regresamos al último bloque de la noche. La Suprema Corte invalidó la política de confiabilidad mediante la cual el gobierno federal daba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, en generación de energía. Pero ahí no acaba el plan para fortalecer a la paraestatal. Hay ya una iniciativa en el mismo sentido esperando a ser discutida en el Congreso. Con ese tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Ayer, en 10 minutos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. La misma que daba prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el diseño y ejecución del sistema eléctrico, es decir, de las energías limpias. El gobierno federal dice que acatará la disposición, pero ahí viene la iniciativa presidencial que mandó de manera preferente y que llegó esta semana al Congreso y que va en el mismo sentido. Veamos el contexto. La política mediante la cual la Secretaría de Energía daba a la Comisión Federal de Electricidad una ventaja comparativa en la generación de energía renovable es parcialmente inconstitucional e invade facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Este miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional es parcialmente inconstitucional. En abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía publicó un acuerdo para impedir la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable. Poco después, la Secretaría de Energía emitió la política de confiabilidad con nuevos lineamientos para empresas que quisieran instalar plantas de energía limpia y dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para diseñar y ejecutar la expansión del sistema eléctrico. En junio, la COFESE interpuso una acción de inconstitucionalidad, argumentando que esta política va en detrimento de los productores privados e invade su esfera de competencia. El proyecto de resolución de la Suprema Corte, a cargo del ministro Luis María Aguilar, establece que dicha política favorece a la CFE y obstaculiza a la COFESE para garantizar competencia económica. Los ministros de la segunda sala del máximo tribunal invalidaron la política de confiabilidad. El gobierno federal apuntó que respetarán la resolución, pero que no invalida la iniciativa de reforma al sector eléctrico enviada en calidad de preferente por el Ejecutivo Federal al Congreso esta semana. Punto y contrapunto. A ver, que nos explique la abogada de la mesa, ¿cómo ves este tema? A ver, si la Suprema Corte de Justicia de la segunda sala dice esto y ahora está esta iniciativa, si esta iniciativa que va en el mismo sentido es aprobada, entonces pues, habría una reforma y entonces digamos que de cierta manera le darían la vuelta a lo que dijo la Corte. Sí, yo creo que tiene que ver con la reforma que está ahora. Una vez modificada, sería bajo otro criterio y pues ya tendría que ver ahí la mano de los legisladores y las legisladoras y ya se modificaría en ese sentido. Yo creo que uno de los argumentos que imperan en esto y que son los más válidos son los de la competencia, ¿no? Que la COFESE tiene facultades que no tiene en realidad la CFE y que aprobar esto sería no posibilitar la competencia y que tuviera que ver con una suerte de monopolio de la CFE. Todo esto validado en la reforma energética que platicábamos en el programa pasado. Yo creo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue basarse en lo que ya está en el papel y tiene sentido. Sin embargo, creo que se tiene que volver a tomar en cuenta las condiciones en las que se hizo esta reforma, las condiciones en las que se modificó la Constitución y también las posibilidades que otorga el artículo 27 en términos de soberanía energética, que yo creo que también se tendrá que tomar en cuenta en el futuro. No es tan complejo como parece, pero creo que esto va en el tema de la competencia simplemente, que se permita la entrada de otras empresas para que la CFE no tenga monopolio. Yo no estoy particularmente de acuerdo, pero creo que es una discusión que se tendría que dar en una iniciativa que deje de tener los vicios que tenía y esta visión de negocios que se tenía con la iniciativa, con la reforma energética que estaba en el pasado. No es el final. Sin duda va a tomar un tiempo como va a ser la iniciativa en el IBERI, pero la Suprema Corte de Justicia hasta ahora ya dejó puesto sobre la mesa cuál es su postura respecto a la competencia, ¿no? Y también hacia las facultades que tiene la COFESE, que creo que eso sí
le da el beneficio a la COFECE, esta sentencia, en qué significa en realidad, y eso hace más, fortalece a la COFECE en muchos sentidos, y sí entorpece quizá la iniciativa del Ejecutivo o la intención del Ejecutivo, por lo menos ahora, ¿no? Que creo que todavía falta y sí se tendría que modificar. José Ignacio, ¿coincides? Porque en efecto, otro de los temas que están ahí, digamos, también en esta discusión es que si esta iniciativa avanza en el Congreso, luego están también tratados internacionales que México podría estar violando, y en particular los de las dos zonas comerciales con las que más conexión tenemos, uno con la Unión Europea y el otro con América del Norte, el TEMEC. ¿Cómo lo ves? Primero, celebro que existan todavía contrapesos. Presidencia ya lo esperaba y por eso envió la iniciativa de ley con carácter de preferente. Saben que cuentan con la mayoría necesaria para que después se apruebe, y ya después, dependiendo cómo se apruebe, se enfrentarán nuevamente a la Suprema Corte, porque por temas de competencia, legalidad y las controversias, tanto con Estados Unidos como con el TEMEC, que tú mencionabas. Ahora, es importante señalar que la iniciativa de ley contempla lo ya anulado por la Corte, y vale la pena subrayar que la única ministra que votó a favor fue la nombrada por López Obrador. En el fondo, si queremos una mejor política energética, necesitamos entender a la soberanía como una forma de colaboración entre el sector público y el sector privado, para fortalecernos todos, buscando la energía más limpia, más barata y más confiable. Y para eso se tienen que llegar a consensos, un término que implica ceder, y eso no le gusta al gobierno, porque quieren mantener todo el control, ganar todas las batallas, aunque represente una pérdida para el país. Lo vimos en el tema de los fideicomisos, en los órganos autónomos o actualmente en el plan de vacunación. Quieren el control absoluto, aunque se trate de ineficiencias, retrocesos o darse un balazo en el pie. ¿Coincides, Alejandro? En efecto, la única ministra que votó a favor de este proyecto, a favor de la política energética, digamos, de Rocío Nale, pues fue Yasmín Esquivel, si no estoy equivocado. ¿Coincides con lo que acaba de mencionar José Ignacio? También contrapesos, evidentemente se demuestra que sigue habiendo contrapesos en la Suprema Corte. ¿Y cómo lo ves? A ver, te veo diciendo que... En esa parte coincido. Yo creo que lo destacable de este caso es que desmiente todas las voces que dicen que se han apagado los resortes, los pesos y contrapesos de este país. Al contrario, vemos una división del poder es viva, vigorosa y que está funcionando. Yo en este caso, en este razonamiento, discreparía con el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte, porque creo que en vez de priorizar un enfoque de soberanía y de seguridad energética, en donde se reconozca el carácter estratégico y por tanto la rectoría del Estado, privilegian un enfoque que pone a la CFE a competir como si fuera una empresa más con el sector privado, con empresas privadas, cuando los privados tienen que sujetarse al interés público, al interés general. Privilegian una visión, yo diría, neoliberal del libre mercado y de competencia económica en vez de la de soberanía energética. Dicho esto, también creo que los efectos del fallo pierden relevancia a la luz del envío de la iniciativa preferente del Ejecutivo sobre este tema, porque ya el Ejecutivo, anticipándose efectivamente, desiste de la alternativa de avanzar en esta agenda a través de modificaciones reglamentarias y administrativas y apuesta por irse a un ordenamiento jurídico de mayor envergadura que tendrá que pasar por el Poder Legislativo. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Coincides? Pues yo estoy muy contenta porque la Suprema Corte de Justicia acabó dándonos la razón pues a todas las voces que le estamos diciendo, oiga, señor presidente, así como Roberto Velasco, que lo tuvo que corregir diciéndole, querido señor presidente, el TEMEC sí está abarcando energía, aunque usted no se acuerde porque quizá no lo leyó, está usted pues metiéndose el pie solito, y la Suprema Corte de Justicia le está diciendo a la Cuarta Transformación, ni lo intentes, porque estás violando la libre competencia, la sustentabilidad, que realmente agradezco a los ministros que tumbaron esta cosa porque ellos están pensando en el medio ambiente, estás violando la operación de la industria eléctrica y sobre todo, que es fundamental, aunque pues aquí nos lo mencionen, la transición a energías limpias. No es algo menor, nadie quiere destruir a la CFE, nadie los quiere desaparecer, simple y sencillamente queremos que entiendan que México ya está posicionado en un nivel de competencia pues de materia energética muchísimo más allá de lo que ustedes se están planteando o de los alcances que quiere tener esta cuarta transformación. Entonces, tal como lo señaló el ministro Luis María Aguilar,
pues el que anularan los presupuestos que aseguran la competencia económica y la libre concurrencia en el mercado de la generación y suministro de energía era un retroceso. Entonces, pues me parece preocupante, tal como lo platicamos el martes, que la iniciativa que ya mandó el presidente con carácter, pues para que la voten ya inmediatamente en 30 días, están presumiendo que solo se requiere una minoría calificada, lo que nos puede meter en aprietos, porque al final, si la Suprema Corte de Justicia ya tomó una postura en este sentido, lo mismo va a pasar si es que aprueban esa ley, que es un retroceso absoluto. Y como no me voy a cansar de decirlo, a la Cuarta Transformación no le interesa el medio ambiente y ellos solo están pensando pues como se pensaría en los años 50. A ver, ¿vi manos levantadas o no? Ahí está Alejandro y después José Ignacio. No, hay que advertir que las multinacionales que pues estafan con la complicidad de funcionarios serviles, entreguistas en el pasado, ya identificaron una narrativa para disfrazar pues, al lobo en piel de cordero, y son las energías renovables. Y a mí me parece desconcertante escuchar a voces, algunas progresistas, que se presten a esta maniobra, porque efectivamente la transición energética es un tema fundamental. Se puede criticar algunas posturas del gobierno al respecto, pero siendo útiles o serviles a la estrategia de estas multinacionales, pues se banaliza y se trivializa el tema. Entonces yo digo, separemos estos dos temas, hablemos de qué es el interés público y qué le conviene de contratos al Estado, y también hagamos una crítica fundamentada a la transición energética y a las energías renovables. José Ignacio. Sí, ¿Eres de esos progres que utilizan, ¿cómo dijiste? Piel de cordero, y utilizan un tema que progre? disfrazan al cordero, al lobo con piel de cordero, efectivamente. Hay una canción, ¿no? Por ahí, pero bueno. A mí lo que me preocupa es esta narrativa de los buenos y los malos. Me preocupa también que, como menciona Alejandro, que el eje rector y hay que sujetarse. Entiendo que el eje rector sea el gobierno, pero eso no quiere decir sumisión. Me parece que la palabra que tenemos que estar buscando ahora es colaboración, no sumisión, no los buenos o malos, o el enemigo se trata el privado, y las multinacionales las convertimos como un ente malo y nocivo que viene a acabarnos. A ver, no va por ahí. No, que debe ser revisado, tiene que ser revisado. Me queda claro, pero no es sumisión, debe ser una colaboración y tratar de entender que el mundo va para otro lado, que el mundo necesita energías limpias, que México requiere energías baratas, y que eso no es a base de priorizar solo por priorizar porque es el Estado, ni tampoco es priorizar a las empresas extranjeras porque son extranjeras. Hablamos de colaboración y hablamos de entendernos de qué forma entramos en el nuevo concierto global de energías, y eso sí, para el beneficio de los usuarios, para el beneficio de México. Y eso empieza en quitarnos esta narrativa de los buenos y los malos. Y creo que por ahí gran parte del problema, que es que vivimos ideologizados. Y si no cambiamos esta idea, no vamos a avanzar. A ver, Ana Villagrán, ahí tenías también justamente una levantada. Y la canción, por cierto, lo que pasa es que ustedes no saben, pero antes de empezar a grabar, escuchaba yo por ahí que tenemos un talento musical también en el programa. Alejandro canta. La canción es de Dulce, Piel de Oveja. Pero adelante, querida Ana. No, me pongo de pie con lo que dijo José Ignacio, realmente lo aplaudo, porque justamente cualquier decisión de gobierno tendría que tener la visión del usuario final. O sea, esto no tendría por qué ser si beneficia a la Cuarta Transformación, si fortalece su discurso de que las empresas estatales son mejor que las empresas privadas, de si la visión es porque el presidente ganó y se impuso a sus enemigos y que los conservadores nos vamos a quedar llorando. Aquí lo que nos tendría que guiar sería que los usuarios finales de la energía paguen menos, tengan energía constante y que el planeta no se esté sobrecalentando. Son tres cosas básicas. Entonces, no sé si mis compañeros leyeron, pero el tema del decreto NALE era que el Centro Nacional de Control de Energía podía desplazar en cualquier momento las decisiones de las centrales eléctricas porque estaban fuera de mérito. Es decir, estábamos viendo un decreto donde se iban a imponer sin avisarle a las personas involucradas, a las empresas involucradas, solo porque de la noche a la mañana ellos decidieran que estaban fuera del mérito requerido para poder participar. Entonces, qué bueno que la Suprema Corte de Justicia quitó del camino pues que no era más que un capricho, una imposición más mal hecha de la Cuarta Transformación, y pues ahora prepararnos para lo que se venga con la iniciativa que mandaron.
Y en efecto, este es solamente el inicio del que va a ser un largo debate, porque seguramente a lo largo de toda esta primavera vamos a escuchar más puntos y contrapuntos en torno al debate de la reforma a la industria eléctrica y en torno a las consecuencias que pueda tener esta, sobre todo para las inversiones en el país y también con los tratados internacionales que México tiene acordados. Va a ser un debate interesante y aquí lo estaremos retomando en las próximas semanas. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ayer las espinacas fueron tema de conversación en las redes sociales, pero no precisamente por sus nutrientes o por su hierro. Con el titular "Científicos enseñan a las espinacas a enviar mails", medios nacionales e internacionales celebraron un experimento realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que buscó diseñar espinacas capaces de transmitir información de manera inalámbrica. Pero ten cuidado con la información sacada de contexto. Definitivamente, las espinacas no pueden mandar correos electrónicos. El estudio buscó demostrar que este vegetal puede detectar sustancias contaminantes y enviar información a un dispositivo electrónico. Todo esto gracias a la nanobiónica vegetal, un campo de la ciencia que busca modificar plantas mediante partículas extremadamente pequeñas que les otorgan nuevas habilidades. Desde hace varios años, científicos estudian esta tecnología buscando que las plantas puedan enviar información sobre la contaminación ambiental. Como parte del experimento, se insertaron pequeños sensores en las espinacas para detectar compuestos orgánicos. Cuando las raíces entraron en contacto con los compuestos, los sensores emitieron una señal que fue detectada por una cámara infrarroja. Esta cámara envió una alerta por correo electrónico a los investigadores. Por cierto, el estudio no es reciente, fue publicado en 2016 por la revista académica Nature. Así que esperamos que no hayas caído en el frenesí de la espinaca. Verifica la información y recuerda que seguimos en pandemia, así que no dejes de cuidarte, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, usa cubrebocas, especialmente si vas a estar en un espacio cerrado y sin ventilación, pero si puedes todavía quédate en casa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Ana. Gracias, Estefanía. Gracias, José Ignacio, y gracias, Encinas. La próxima vez Alejandro nos va a cantar una canción, ¿no es cierto? Nos vemos por acá el próximo mañana, todavía queda un punto contra punto de viernes, y nos vemos también por acá en la mesa de domingo de Sin Filtro. Buenas noches por lo pronto.